Bueno, buenas tardes a todos. Otra vez en un encuentro ya en las partes finales del módulo de hemodinamia shock. Tenemos de invitado al doctor Pablo Falvo, amigo y compañero de trabajo. El doctor Pablo Falvo se desempeña como intensivista en el Hospital Pirovano y en el Hospital Austral. Y en esto es un conocedor, así que lo invitamos para darnos su posición, su expertise. Bienvenido, Pablo. Bueno, gracias, John, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Bueno, extiendo mis saludos a Marina ahí, bueno, y empiezo entonces la charla, y saludo a todos, ¿qué tal? Vamos a hablar de monitoreo hemodinámico, un poco las variables vistas desde un ecógrafo. En los últimos años se modificó mucho el pensamiento, la forma de trabajar respecto de la reanimación de un shock. Nosotros antes teníamos los conceptos de tensión arterial, frecuencia cardíaca, ritmo diurético, y no sé, podíamos usar clínicamente signos de perfusión periférica, sensorio, en fin, distintas cosas. Después se fueron agregando los monitores multiparamétricos y algunos dispositivos como el catéter de Swan-Ganz, que se usaban para medir la presión de oclusión de la arteria pulmonar, el catéter venoso central y el Swan-Ganz, que también se usaban para estimar la presión venosa central, en fin, distintas variables que usábamos para estimar si nuestra reanimación estaba siendo efectiva o no. Después comenzamos a complementar esto con valores de laboratorio, como el ácido láctico, la saturación venosa de oxígeno, el delta CO2, parámetros de perfusión tisular, lo llamábamos, ¿no? Entonces, cada vez íbamos sumando más herramientas para poder tratar de llegar a una conclusión de si la reanimación estaba siendo efectiva o no. Bueno, y finalmente se termina, antes nosotros, el ecocardiograma era algo que le pedíamos al cardiólogo que le venga a hacer un ecocardio para ver cómo estaba. Lo mismo la ecopleura, lo mismo el Doppler de miembros inferiores, lo mismo el Doppler de vasos de cuello. En fin, el intensivista con el paso del tiempo fue desarrollando una expertise desde el punto de vista del uso del ecógrafo y se fue haciendo experiencia, se fue haciendo experto en manejar distintas variables con un equipo de ultrasonido. Pues por hoy un intensivista en su formación y ya formado, uno espera que sepa ver algunas cosas básicas de lo que es monitoreo ecocardiográfico, que pueda establecer un Doppler venoso de miembros inferiores, un Doppler de vasos de cuello, que comprenda cómo son los efectos arteriales de distintas zonas del cuerpo, como por ejemplo también el uso del Doppler transcraniano, y poder hacer una medición de la vena cava, en fin, distintas variables que nos van a ayudar. Y eso nos ayuda a complementar con todos los otros datos clínicos de laboratorio para poder complementar un poco si nuestra reanimación está siendo efectiva o no. Entonces, un poco el espíritu de todo esto es ver si lo que yo estoy haciendo sirve. Si yo tengo que a un paciente pasarle fluidos, si yo tengo un paciente que reanimarlo con vasopresores, en fin, un poco tratar de interpretar si ese paciente qué es lo que requiere y qué es lo que mejor le va a hacer para la terapéutica, teniendo en cuenta que los balances positivos acumulados en los pacientes con shock y reanimados aumentan la mortalidad. Eso, cada vez más con el tiempo, uno ha visto que la hiperreanimación es mala y que uno debe tratar de administrar de forma eficiente los fluidos, porque si finalmente yo termino pasando una cantidad desmedida de cristaloides o de hemoderivados, sé que estoy aumentando la mortalidad del paciente. Entonces, bueno, un poco la idea es entender si el paciente tiene requerimientos de drogas o no. Está este concepto de la presión sistémica media, que es el volumen estresante más el volumen no estresante, ¿no? Entonces, yo sé que el retorno venoso depende de la presión sistémica media y de la presión de la aurícula derecha. Y entonces, eso inversamente proporciona a la resistencia venosa, me va a dar el retorno venoso. Entonces, un poco saber si yo necesito, para generar un volumen estresante, necesito pasar fluidos o necesito generar vasoconstricción. Finalmente, entonces, uno debe preguntarse ¿en qué curva de la relación de Frankenstein estamos? Si yo tengo que, estoy en un lugar donde yo aumentando mi precarga, aumento de volumen sistólico, entonces estoy en una zona donde a más fluido, mejor volumen sistólico, estos pacientes suelen ser respondedores a volumen. Son pacientes que, ahora vamos a ver, tienen una variación de la presión de pulso elevada, una variación del volumen sistólico o de la variación de una variabilidad de la vena cava, todas elevadas, entonces significa que varía la presión de pulso o la variación de volumen sistólico respecto a la inspiración de la expiración. Entonces estos pacientes suelen ser respondedores a fluidos, y en cambio los pacientes en los cuales ya su precarga, por más que aumente, no generan mejoría del volumen sistólico. Entonces en este caso estoy en una zona donde posiblemente las variabilidades sean bajas y estos pacientes ya no sean respondedores a fluidos. Otro sistema que también usamos, que no se usa en todos los hospitales, también es el sistema de Vigileo, que es un sistema que analiza el área bajo la curva del catéter conectado a presión arterial, conectado ya sea una arteria radial o una pedia o una femoral. Y bueno, entonces ese dispositivo estima la variación de volumen sistólico. ¿Cuánto varía el volumen sistólico de la inspiración respecto a la expiración? En pacientes ventilados a volumen corriente fijo, en fin, con un ritmo sinusal, tiene sus especificaciones, ¿no? Pero el espíritu es esto, ver si aumentando la precarga yo aumento el volumen sistólico. Entonces la disyuntiva es expandir o vasopresores, un poco para generar el aumento del retorno venoso, y finalmente si yo quiero aumentar el retorno venoso, lo que estoy buscando es mejorar la fuerza contráctil del corazón. Perdón, vuelvo para atrás. Nosotros debemos entender que para que se genere presión tenemos que tener entonces un buen retorno venoso, tenemos que ver que el corazón tenga una buena funcionalidad, y finalmente las resistencias periféricas se encuentren conservadas como para poder generar un buen estado hemodinámico finalmente, ¿no es cierto? Entonces debo mirar lo precardíaco, que sería el retorno venoso, la bomba, cómo está la fuerza contráctil del corazón, y lo postcardíaco, que serían las resistencias periféricas contra lo que inyecta el corazón. Bueno, lo primero que tenemos que analizar es que el ventilador, el respirador mecánico, genera interacción hemodinámica, tanto la RM, que es presión positiva, como la presión al final de la aspiración que ponemos en el respirador, no importa, la presión positiva finalmente, lo que hace es aumentar la presión pleural, aumenta la presión alveolar, aumenta la presión transpulmonar y aumenta la presión intraabdominal. Estos aumentos finalmente terminan aumentando la presión intratorácica. Claro, ¿qué pasa? Cuando yo tengo presión intratorácica aumentada, ¿qué pasa con la poscarga del ventrículo izquierdo? Me va a bajar, porque yo ya tengo una presión de base aumentada, entonces el corazón tiene que inyectar contra la presión que se oponga, digamos, de la aorta, pero al ya tener una presión intratorácica aumentada, ya tiene como un empuje ahí, entonces la poscarga del ventrículo izquierdo baja. Ahora, el aumento de la presión intratorácica me aumenta la precarga del ventrículo derecho. Me disminuye la precarga del ventrículo derecho. ¿Por qué? Bueno, justamente porque el tercer retorno venoso el aumento de las presiones intratorásicas. Si el aumento de la presión intratorácica me disminuye la precarga del ventrículo derecho, obviamente también va a interactuar sobre la poscarga del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque comprime capilares pulmonares, aumenta la resistencia vascular pulmonar. Entonces, este fenómeno me aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Si a mí me disminuye la precarga del ventrículo derecho y me aumenta la poscarga del ventrículo derecho, finalmente me termina disminuyendo la precarga del ventrículo izquierdo, porque le llega menos sangre y termina bajando el volumen sistólico. Esto es uno de los mecanismos que se da cuando yo ventilo a un paciente y lo someto a ventilación positiva. Muchas veces, a la inestabilidad hemodinámica que ya tiene el paciente, toda esta interacción le genera más hipotensión arterial. Habitualmente esto se corrige con fluidos y con vasopresores, pero debemos saber que existe este fenómeno y que hay pacientes de repente que tienen ya fenómenos vasculares basales que pueden hacer claudicar al ventrículo derecho y después de que yo los intube y los someto a presión positiva, generar finalmente incluso el paro cardíaco y que
no revierta y que la presión positiva sea uno de los problemas. Entonces, en los pacientes chocados debo tener en cuenta este gráfico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, aumenta la presión pleural, entonces la precarga del ventrículo derecho disminuye, porque ahí está venoso. Ustedes ahora después lo vamos a ver, pero cuando nosotros medimos la vena cava en un paciente que está ventilado, presión positiva, vemos que la vena cava en inspiración se dilata. ¿Por qué? Porque está disminuyendo la precarga del ventrículo derecho. Ahí está venoso. Entonces, al aumentar la presión intratorácica, la sangre le cuesta llegar, entonces la precarga del ventrículo derecho disminuye y la vena cava se dilata. Si disminuye la precarga del ventrículo derecho, como dijimos, aumenta la poscarga del ventrículo derecho por el aumento de las resistencias vasculares, todo esto genera disminución del volumen sistólico del ventrículo derecho, que lleva a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo y disminuir el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Pero acá el paciente, fíjense que esta es una curva de presión, el paciente acá inspiró y acá el paciente expiró. Cuando el paciente expira, todo este fenómeno se revierte, aumenta la precarga del ventrículo derecho, acá bajaba, acá aumenta, ¿sí? Y finalmente, entonces, ¿qué pasa? Si aumenta la precarga del ventrículo derecho, vuelve a aumentar la precarga del ventrículo izquierdo. Por eso ocurre que los pacientes cuando están en ventilación positiva, los picos sistólicos, que son expresión, cuando uno ve en una catéter arterial, los picos sistólicos, que son expresión de la precarga del ventrículo izquierdo, uno ve que aumenta la inspiración, pero porque está viendo el fenómeno de la expiración anterior. Esto puede ser un poco complejo, pero si dejan grabar la clase y me escuchan varias veces, se puede llegar a razonar. Entonces, el fenómeno de aumento de la precarga del ventrículo izquierdo es el fenómeno que se expresa de la expiración anterior. Pero en la inspiración lo que ocurre es que bajan las presiones de llenado del ventrículo derecho por disminución de la precarga del BD y aumento de la poscarga del BD. Todo esto es importante entender porque básicamente entender hemodinamia del paciente crítico me ayuda a poder entender si le voy a pasar el fluido, si no le voy a pasar, si va a responder o no. Antes se hablaba de la PVC. ¿Qué PVC tiene? Decime qué PVC tiene y yo veo si le paso furo o lo expando. Ese es un concepto viejo y está mal conceptualmente. Yo puedo decir que PVC tiene, pero cuando hablo de la PVC, bueno, digo, ¿qué PVC tiene? Sí, no sé, tiene 10 de PVC. 10 de PVC, bueno, está bien, qué sé yo. No, tiene 25 PVC. 25 PVC, bueno. Bueno, es como tiene una moneda al aire, es un valor, pero ¿en qué contexto? Entonces tengo que entender en qué contexto tiene esta PVC. ¿Tiene un TEP el paciente? Si tiene un TEP, esa PVC va a estar alterada, ¿no es cierto? Estamos todos de acuerdo. Tiene un taponamiento cardíaco, esa PVC va a estar alterada en un taponamiento cardíaco también. Una insuficiencia tricúpida también, aumenta la PVC. Tiene una obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Qué le pasa a ese paciente? ¿Tiene hipertensión abdominal? ¿Tiene insuficiencia cardíaca? ¿Tiene hipertensión pulmonar? ¿Qué es lo que le está pasando? Todos signos que puede aumentar la PVC, ¿no es cierto? ¿Tiene una TPS, una fiebre de alta respuesta ventricular? ¿Una taquicardia ventricular? ¿Qué es lo que le pasa al paciente que está aumentando su PVC? Realmente no lo sé. O sea, entonces cuando yo hablo de la PVC, digo, ¿qué PVC tiene? Si un paciente, de repente, por ejemplo, un paciente POC con hipertensión pulmonar, que tiene 50 sistólica en arteria pulmonar, que ingresa con un cuadro de deshidratación, vómitos, de 4 días de evolución, y bueno, ese paciente es un EPOC severo, retenedor de dióxido de carbono, y le dio una vía central y le medía la PVC me daba altísima. Sin embargo, el paciente tenía 8 de láctico, y estaba con 150 de sodio, y tenía 100 de urea. Y bueno, y a lo mejor ese paciente estaba deshidratado, lo que pasa es que cada vez que inspiraba y expiraba, la PVC oscilaba 10-15 centímetros de agua. Bueno, ese paciente probablemente esté hipovolémico, lo que pasa es que tiene hipertensión pulmonar. Entonces la PVC, un poco cuando uno habla de valor de PVC como dato aislado, tiene que tener en cuenta que la PVC es en un contexto. Exactamente probable que si yo tengo una PVC menor a 5 milímetros de mercurio, y el paciente tiene una herida de bala y está hipovolémico, lo más probable es que esa PVC responda a hipovolemia. Pero si yo tengo una PVC, no sé, de 8 o 10, porque le pusieron catéter venoso central, alguno de nosotros que en este momento está hemodinámicamente estable, compensado, que no requiere ningún tipo de terapéutica y que no está hospitalizado, no pone un catéter venoso central, y tenemos un dato de PVC y la PVC nuestra es baja, eso no significa que nosotros estemos hipovolémicos en este momento. Entonces, la PVC debe ser en un contexto. La PVC debe ser acompañado de un contexto clínico y entender bajo qué situaciones tiene esa PVC alta. Un paciente que tiene buen funcionamiento cardíaco, está hipotenso, tiene una causa hipovolémica y tiene PVC baja, listo, perfecto, todo de acuerdo, que esa PVC me sirve para decir este paciente está falto de fluidos. Pero si no, hay que especificar un poco más cuando uno dice la PVC. Igualmente, bueno, ya prácticamente, salvo que tengamos algún transductor unido de la vía central, la PVC, como la veíamos antes, por la línea por centímetros de agua con regla, ya no lo hacemos más porque también eso es una práctica desestimada porque se infectan mucho los catéteres, entonces tampoco es aconsejable hacerlo. Bueno, entonces como esta clase tiene que ver con el ecógrafo, un poco para uno estimar la PVC también, entonces puede empezar a hacer mediciones de la vena cava. Para medir la vena cava es importante encontrarse en el epigastrio, en la zona epigástrica, y siempre es importante saber para dónde está la referencia. Por ejemplo, si yo uso el transductor de ecocardio, la referencia la tengo a la derecha de la pantalla. Entonces si yo me pongo con la referencia a la derecha, voy a saber que todo el izquierdo del paciente va a estar de este lado, ¿no? De este lado. Ahora, si yo hago un corte longitudinal, o sea, giro, ya puedo girar hacia arriba o puedo girar hacia abajo con la referencia. Si giro hacia arriba, me va a quedar lo cefálico de este lado. Si giro hacia abajo, lo cefálico me va a quedar de este lado. Siempre hay que mirar dónde está la referencia, ¿sí? Para poder decir qué es cefálico o qué es derecho o qué es izquierdo. Este es un corte longitudinal de la vena cava. Y acá uno lo que puede ver es algo de oscilación inspiratoria y expiratoria. Este es un modo M, donde este corte lo veo a lo largo del tiempo, y lo que veo acá es cómo va modificando el calibre de la vena cava en inspiración y en expiración. Los pacientes son pacientes ventilados en asistencia respiratoria mecánica. Esto se hace un través de dedo llegando a la suprahepática, y que está acá en la suprahepática media, y en modo M se observa el diámetro de la vena cava. Bueno, entonces, si la vena cava inferior, para tener una referencia práctica, es pequeña, de menos de 1 centímetro y colapsa, uno dice que la presión de la aurícula derecha estimada es de 0 a 5. Si es normal, 1,5 a 2,5, y en la respiración se reduce más del 50%, uno estima que la presión de la aurícula es de 5 a 10. Si el tamaño es normal, pero se reduce menos del 50%, 10 a 15. Si es de más de 2,5, que ya está dilatada, no se reduce más del 50%, se reduce menos, es 15 a 20. Y si tiene dilatación con venas suprahepáticas dilatadas y no cambia con la respiración, esto es una presión estimada más de 20. Entonces, esto es un estimado. Ahora, un montón de pacientes con shock séptico que nosotros le vamos a mirar la vena cava están en esta última franja. Todos tendrían una PVC elevada o muy elevada. Entonces, esto ya me habla de que posiblemente estos pacientes, ahora lo vamos a ver, no sean del todo respondedores a fluidos y que tengan un problema más bien de resistencias arteriales más que de requerimiento de fluidos. Bueno, este es otro ejemplo para poder ver la vena cava inferior. Es un corte que se hace a nivel del epigastrio, y una vez que localice las suprahepáticas y la vena cava, giro, puedo girar antihorario o puedo girar horario hacia abajo. Tengo que saber que la referencia la tengo, si es un software de ecocardio, la voy a tener a la derecha de la pantalla, y que esta es la referencia. Entonces yo en base a eso tengo que saber qué es cefálico, qué es derecho, qué es izquierdo. Bien, este es otro ejemplo de medición de la vena cava. Fíjense acá, se ve el colapso inspiratorio del paciente cuando inspira la colapsa. En este caso posiblemente sea un paciente que está ventilando de manera espontánea. Es difícil saberlo, no lo recuerdo bien, pero me da la sensación de que así era. Bien,
Entonces, algunos trabajos que hablaron de medición de la vena cava, básicamente de cambios en la medición del diámetro de la vena cava inferior que ayuden a predecir respuesta a fluidos en pacientes sépticos ventilados. Cuando uno habla de pacientes ventilados, habla a un volumen corriente constante, que se encuentran bajo sedación, que no tienen una interferencia ventilatoria con el respirador. Entonces, estos pacientes se expandió a 7 mililitros kilo y los pacientes respondedores incrementaban el índice cardíaco más del 15% y los no respondedores menos del 15%. Y se hizo un índice de distensibilidad de la vena cava inferior que se tomó como el diámetro mayor menos el diámetro menor sobre el diámetro menor por 100. Y se estableció un punto de corte de 18%. Aquellos que tenían más de 18% de variabilidad de la vena cava respecto de la inspiración a la expiración eran pacientes posiblemente respondedores a fluidos, con una sensibilidad y especificidad PERI 90%. Fíjense, acá este paciente, la distensibilidad de la vena cava inferior y un índice cardíaco de 2,3, se le pasó sangre a este paciente, no modificó, tenía 0% de distensibilidad, fíjense, no se mueve esto, ¿sí? Y el índice cardíaco que igual. En cambio, este paciente que tenía variabilidad, fíjense, acá está la curva de presión inspiratoria, de flujo inspiratorio, flujo expiratorio, ¿sí? Cuando inspira, se dilata la vena cava, acuérdense que dijimos, cuando el paciente recibe presión positiva, hay éxtasis venoso por aumento de la presión intratorácica, entonces la vena cava se dilata. Esa variabilidad entre inspiración y expiración, ¿sí? Daba que la variabilidad, la distensibilidad de la vena cava inferior era del 95%. Bueno, entonces le pasamos sangre, le pasamos fluidos y la bajamos a un 28%. Y fíjense, el índice cardíaco de 1,8 subió a 2,6. Entonces, este paciente acá sigue siendo responder a fluidos, pero fíjense la diferencia entre este gráfico y este, como este paciente sí tenía signos de respuesta a fluidos y este no. Este estaba hipovolémico necesariamente, bueno, acá estaba con un índice cardíaco bajo y una distensibilidad alta, con lo que probablemente sí está hipovolémico. Pero podemos ponerle a un posoperatorio de alguna cirugía programada que todavía esté ventilado y sedado y medirle si tiene esta variabilidad, y probablemente también la tenga, pero con un índice cardíaco normal. Entonces, no significa que tener variabilidad es hipovolémico, significa que vamos a ser respondedor a fluidos. Bien. Entonces, el índice de distensibilidad de la vena cava, ¿sí? La ventilación mecánica de inspiración, aumenta la presión intrapleural, como dijimos, ¿sí? Y produce disminución del retorno venoso y por consiguiente aumento del diámetro de la vena cava inferior. Lo contrario sucede en la expiración con disminución de dicho diámetro. Entonces, los cambios cíclicos más pronunciados en hipovolemia se dan, como dijimos. Y entonces tenemos esta fórmula de Barbier que ya la dije. Bien, bueno, hay otra fórmula de Feinstein que dice diámetro máximo de la vena cava inferior menos diámetro mínimo sobre diámetro máximo más diámetro mínimo sobre 2. Es un poco más compleja, pero el valor de punto de corte es 12%. Tiene un valor predictivo del 93%, positivo y negativo del 92%. Es un poco más compleja la cuenta, el punto de corte es 12, pero la técnica de medición y de interpretación es la misma. Y entonces surge otro trabajo que habla de la colapsabilidad de la vena cava, y se puso un punto de corte, vamos a poner 39-40%, con una sensibilidad del 93 y una especificidad del 88. Y un diámetro, independientemente de la colapsabilidad, menor a 11 milímetros, produjo respuesta a fluido con 83% de sensibilidad y 88% de especificidad. Básicamente, y esto se hizo comparando usando el BTI, que ahora vamos a hablar, que es la integral de la velocidad de tracto salida del ventrículo izquierdo. Lo que se buscó era mejorar el BTI, los que respondían aumentaban 10% su BTI. Esto se hizo en pacientes respirando espontáneamente, y se usó no la distensibilidad, como vimos recién, sino la colapsabilidad de la vena cava. Y la cuenta, si se fija, es un poco distinta, es el diámetro de la vena cava en expiración, menos el diámetro de la vena cava en inspiración, sobre el diámetro de la vena cava en expiración. Acuérdense que los pacientes que respiran espontáneamente tienen interacción ya diferente a la que vimos recién de la presión positiva. Cuando yo respiro de forma espontánea, ¿qué hago con mi presión intratorácica? La disminuyo porque genera presión negativa. Esa presión negativa, ¿sí? Hace descender el diafragma, aumenta la presión intraabdominal y aumenta el retorno venoso. Entonces la vena cava se tiende a colapsar en la inspiración, distinto a cuando yo respiro con presión positiva. Entonces, con presión negativa tendemos al colapso de la vena cava en inspiración porque aumenta el retorno venoso. Bien. Y en este caso los pacientes tenían encima arritmias, entonces se hizo la colapsabilidad de la vena cava durante una inspiración profunda, y era un estudio no invasivo que lo que buscaba era ver si había variabilidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, fue un estudio que se hizo y lo que se midió era cuánto colapsaba la vena cava en inspiración. No se utilizaron los pacientes que tenían embarazo, hipertensión abdominal, expiración activa o insuficiencia cardíaca, sobrecarga pulmonar por ecografía, se desestimaron en este trabajo. Entonces, ojo con eso. Bien, siguiendo con la colapsabilidad de la vena cava, el diámetro máximo menos el mínimo sobre el máximo, la cuenta cambia, el otro era el diámetro máximo menos el mínimo sobre el mínimo. Y lo que se buscó era, lo que ellos respondieron era aquellos que incrementaban el gasto cardíaco un 10%. Así que bueno, esto se hizo en pacientes respirando espontáneamente. La pregunta era si la variabilidad de la vena cava predecía respuesta a fluidos en pacientes que ventilaban espontáneamente. Así que bueno, lo que se hizo fue analizar el diámetro de la vena cava y su variabilidad. Y fíjense que si bien la vena cava como dato en sí no era predictora de respuesta a fluidos, la colapsabilidad de la vena cava mayor a 42% podía predecir un incremento en el gasto cardíaco después de una expansión con fluidos. El paciente que respiraban espontáneamente en terapia. Este es el típico paciente que todavía no ventile, que está algo taquipneico, no usa una cantidad de musculatura accessoria importante, porque si no lo más probable es que logre colapsar la vena cava. Entonces, claro, la colapsabilidad de la vena cava en respiración espontánea, como dijimos, cuando respiro espontáneamente a presión negativa tiendo a aumentar el retorno venoso y colapsar la vena cava, si esto digamos, variaba más del 40%, el paciente posiblemente era responder a fluidos. Cuando yo digo el punto de corte de trabajo por 40%, si nosotros vemos si nos da 40, nos da 45, nos da 50, bueno, nos da 35, qué sé yo, uno va viendo que tiene variabilidad, ¿no es cierto? O sea, tampoco hay que ser con los números tan exactos, pero lo importante es entender el espíritu del trabajo. Si hay variabilidad inspiratoria de un paciente que respira espontáneamente y es realmente de magnitud, porque estamos hablando arriba seguramente de un 40%, bueno, es posible que sea responder a fluidos. Bueno, una realización grande, sistemática y metaanálisis actuales encontraron que el grado de variación respiratoria de la vena cava inferior difería significativamente en los pacientes según su respuesta a la administración de líquidos. La disminución de la variación respiratoria de la vena cava inferior tiene una precisión moderada para predecir la falta de respuesta a los líquidos, tanto en pacientes con respiración espontánea como en ventilación mecánica. Esto es un metaanálisis. O sea, lo que me quiere decir no es que yo ya viendo la vena cava saco las deducciones totales. Tiene una respuesta moderada para predecir esto, pero bueno, uno cuando ve variabilidad, digamos, sabe que es un dato más que puede predecir respuesta a fluidos. Bueno, este video, a ver, vamos a ver, no sé, a ver qué es. Bueno, este es un video
le voy a sacar el audio. Este es un video de la vena cava, que nosotros lo vemos ahí. Fíjense, este es un corte longitudinal, acá está la aurícula derecha, acá está la vena cava, ¿sí? Acá se ve un venoso, y este es un corte longitudinal, donde en este caso la referencia está hacia ese lado, entonces yo giré contralateral porque me quedó cefálico de este lado, ¿se entiende? Bueno, otra forma fácil es ver la distensibilidad de la vena yugular. La distensibilidad de la vena yugular se hace utilizando un traductor lineal. Vieron que los traductores lineales son los que usamos para las vías centrales de alta frecuencia, ¿sí? Y se obtiene un corte transversal a nivel de la vena yugular interna, a la altura del cartílago cricoides, y se analiza en modo M su variación respiratoria en un ciclo respiratorio, ¿sí? Entonces, esto se hizo en pacientes con shock séptico, y lo que se vio es, se hizo en pacientes con shock séptico ventilados. Y lo que se vio es que tenía el diámetro máximo de la yugular menos el mínimo sobre el mínimo por 100, como siempre. El valor de corte era 18%, con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 85%, un poco más baja, y el BT entre 6 a 8 mililitros kilo estos pacientes ventilados. Entonces, me sirve ver, es fácil, es sencillo, es encontrar la yugular en un corte transversal, ¿sí? Y estimar en un modo M la variabilidad de la vena yugular. Acá tenemos más imágenes, se hizo en 50 pacientes de estudio, relativamente sencillo, ¿sí? Al costado de la cama, y bueno, se medía. Lo que se hizo fue comparar la distensibilidad de la vena yugular con la presión, con la variabilidad de la presión de pulso, ¿sí? Y lo que se veía, si tenía la combinación de la distensibilidad, digamos, tenía variabilidad de la distensibilidad de la vena yugular y tenía una BPP aumentada, era una buena combinación que predecía respuesta a fluidos en estos pacientes. Así que si yo tengo un monitor con una TAM y un ecógrafo, puedo ver la yugular y ver la variación de la presión de pulso. Si las dos me dan para fluidos, bueno, tengo un método sencillo que requiere poco entrenamiento y poco expertise para poder pasar líquidos. Es una forma de establecerlo. Obviamente, cuando uno ve todo esto, debe compararlo con otros valores, ¿no? Orina, qué láctico tiene, saturación venosa, delta CO2, cuadro clínico, relleno capilar, en fin, vamos sumando todo lo que conocemos para establecer una conclusión. Esta es una más. La ecografía no es un único dato ni es la Biblia, es un dato más que nos ayuda y bien aplicado es de gran ayuda. No fanatizarse con el ecógrafo, sino que tomarlo como algo, un dato de ayuda. Bueno, vamos a hablar un poco entonces, ahora sí, empezar algunos trabajos que hablan de elevación pasiva de miembros inferiores, lo que se llama passive leg raising, y acá ya nos metemos un poco más en el ecocardiograma. Posiblemente evaluar el passive leg raising sea uno de los métodos posiblemente más sensibles a la respuesta a fluidos. Depende muy poco de si el paciente está ventilado, si tiene arritmias, si está respirando espontáneamente. Es un método que es un poco independiente de todo eso. Entonces, bueno, consta de elevar los miembros, por ejemplo, bueno, hay distintos estudios, por ejemplo, los cambios inducidos en el passive leg raising, en un paciente que se le mide el BTI aórtico, que ahora vamos a ver cómo se mide. Se sometió al paciente, inicialmente se hizo un ecocardiograma y se le miró el BTI, ¿sí? A nivel de la válvula aórtica, con el paciente en cabecera 45 grados. Entonces, automáticamente lo que se hizo fue bajar la cabecera y subir las piernas 45 grados, y una vez que se hizo eso, se volvió a colocar el transductor de Doppler, de ecocardio, para obtener otra vez el flujo aórtico. Y se vuelve a medir todo de vuelta, digamos, inicialmente lo que venía fue presión sistólica, presión media, frecuencia cardíaca, ¿sí? El BTI aórtico, y la eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, después volvieron a medir todo de vuelta, volvieron a medir tensión arterial media, sistólica, el BTI aórtico, pero con el paciente en passive leg raising. Entonces, lo que veían era que los cambios inducidos, aumentando el BTI aórtico a 12.5% o más, predecían respuesta a fluido con una sensibilidad del 77% y una especificidad del 100%. ¿Cómo hago esto? Bueno, que yo me ponga a explicar acá cómo tocar el piano, es lo mismo que ustedes me escuchan, que voy a tocar el piano y me sale, esto se requiere práctica, ¿no? Pero bueno, más o menos lo que uno busca es hacer un corte apical, midiendo 4 cámaras, ¿no? Y un eje largo para esternal, apuntando el pointer al hombro contralateral, o sea, al hombro derecho, en el emitórax izquierdo, entre el segundo y cuarto arco intercostal, línea medio clavicular. Uno busca entonces estos dos cortes, un corte apical donde ve el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, el septum, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, la válvula mitral, y si yo este corte bajo la cola del traductor y mantengo la base sobre, esto se hace inframamilar del lado izquierdo, apuntando al hombro contralateral. Entonces, si yo sostengo esto y bajo la cola del traductor aparece esta quinta cámara, que es la válvula aórtica, que la vemos acá, y si yo pongo Doppler acá, voy a ver un flujo negativo, monofásico, con componente diastólico muy bajo. Si yo lo doy vuelta a esto, lo que es un pico sistólico en realidad. Y esto es, este es el espectro de la velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Como no es una velocidad constante, acá tiene una velocidad, acá tiene otra, acá tiene la máxima velocidad, acá baja, tengo que hacer la integral de esta velocidad. Entonces lo que hago es sombrear todo esto y me va a dar el BTI. ¿Y cuánto me va a dar de BTI? Me lo va a dar en centímetros. Habitualmente, nosotros buscamos como, bueno, distintos puntos de corte de BTI, más de 15, vamos a poner como a grandes rasgos de BTI, sería lo que estaría conservado. Y este es el eje largo para external, donde veo el ventrículo derecho, el izquierdo, la aurícula, la mitral, y acá está la aorta, y acá, de borde interno a borde interno, a nivel de la salida de la válvula aórtica, perdón, es donde mido el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y en base a este cálculo, calculo el área. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Una vez que tengo el área, es el diámetro al cuadrado por 0,785, u otra forma es pi por radio al cuadrado. Radio es la mitad del diámetro, por 3, esto al cuadrado por 3,14, que es pi. Cualquiera de las dos fórmulas me da el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y como es esto está al cuadrado, o es pi por radio al cuadrado, me va a dar metros cuadrados, centímetros cuadrados, perdón. Y el BTI me va a dar en centímetros. El volumen sistólico es el área del tracto de salida por el BTI, entonces me cae en centímetros cúbicos, que es igual a mililitros, que es una unidad de volumen. El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca me da el gasto cardíaco. Entonces yo acá estoy pudiendo estimar por ecografía el gasto cardíaco. Entonces, ¿cómo estimo el gasto cardíaco? Un eje corte apical, 4 cámaras, bajo la cola del transductor aparece la quinta cámara, acá le pongo Doppler, se dibuja un espectro negativo porque se aleja de donde yo estoy, piensa que yo estoy acá, ¿sí? Y el jet sistólico se va hacia el callador, porque se va hacia arriba. Entonces, el espectro negativo lo contorneo y mido el BTI. Y luego calculo el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Bueno, entonces ahí tengo el BTI para hacer passive leg raising. Bueno, esto es un método Simpson para estimar la frecuencia, la fracción de eyección, no importa, o sea, es básicamente hacer el mismo corte, pero medir el volumen en diástole y el volumen en sístole, y Simpson es diástole menos sístole sobre diástole por 100, esa es la fórmula de la fracción de eyección. Bueno, esto es un poco más de imagen del BTI, acá un poco para ver los efectos de lo que ya hablamos. Vamos a ver este video. Bueno, fíjense, este es un poco donde yo coloco el Doppler, ¿sí? Esta es la línea de ángulo que me tiene que quedar más cercano, lo más paralelo posible al eje donde yo estoy insonando, y
y bueno, acá coloco el Doppler y mido el BTI. Esta quinta cámara me tiene que aparecer en base. Es básico para poder hacer bien la medición. Bueno, entonces, Passive Leg Racing predice respuestas fluidas en pacientes críticos. Básicamente la elevación pasiva de los miembros inferiores recluta una parte de la sangre contenida en el reservorio venoso, según una autoexpansión que yo hago. Aumentando la presión sistémica media, que es lo que vimos al principio. Si el ventrículo derecho es precarga dependiente, el aumento del retorno venoso resulta en un incremento del gasto cardíaco derecho y por lo tanto del llenado del ventrículo izquierdo. El fenómeno hemodinámico es transitorio, entonces se debe evaluar durante el rango de tiempo comprendido entre los 30 y 90 segundos posterior a la maniobra y requiere la determinación del gasto cardíaco con dispositivos de rápida respuesta. Sirve en cualquier situación, salvo en síndrome de hipertensión abdominal, ¿sí? Y se hace BTI en Passive Leg Racing menos BTI en posición semisentada sobre BTI en Passive Leg Racing más BTI en posición semisentada sobre 2, punto de corte 13%. Esta sensibilidad y esta especificidad y debe ser evaluado entre 30 y 90 segundos posteriores a la maniobra. Este es un lindo trabajo. Y básicamente el espíritu, más allá de las cuentas, es ver que aumenta el BTI posterior a la maniobra de Passive Leg Racing. Bueno, entonces es una maniobra que permite determinar en qué paciente se requiere terapia volumétrica, se puede determinar la respuesta mediante aumento del gasto cardíaco, volumen sistólico, por Doppler transesofágico o por transtorácico, como lo estamos viendo nosotros, ¿sí? Y también se puede ver el aumento del BTI, la presión de pulso, etc. Puede presentar falsos negativos en pacientes con aumento de la presión abdominal, como dijimos, por eso no se recomienda. Y sí es más sensible que la variación de presión de pulso en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria de adulto y distensidad pulmonar menor a 30 milímetros de agua, milímetros de agua. Entonces, eso es importante porque, bueno, el BTI parece ser un método bastante confiable, digamos, para establecer y predecir respuestas fluidas. Bueno, si no me convenció de la vena cava, no me convenció del BTI, no me convenció de la yugular, tengo la braquial, que también es fácil. Este es un corte transversal de la vena braquial. Debo girar horario hacia longitudinal y darle 60 grados de inclinación a la arteria braquial y hacer una estimación por Doppler de los picos históricos de la arteria braquial. Es clave darle 60 grados o menos de inclinación, ya que el efecto Doppler es fidedigno por debajo de 60 grados en vasos periféricos, porque cuanto más cercano sea el ángulo, mejor es el efecto Doppler. Cuanto más cercano a 90 grados es el ángulo, peor es el efecto Doppler. A 90 grados es cero. Entonces, entender esto, debo hacer un corte con 60 grados o menos de inclinación y ver qué pasa con los picos históricos de la arteria braquial en inspiración y expiración en pacientes ventilados mecánicamente. Fíjense que dijimos picos históricos de la arteria braquial. Estamos hablando de sístole del ventrículo izquierdo en este caso. Entonces, posiblemente en inspiración veamos que los picos históricos aumentan y son expresión de la expiración anterior. ¿Se acuerdan lo que vimos en la primera filmina? En presión positiva, la inspiración disminuye el retorno venoso y la precarga del ventrículo derecho, pero en expiración aumenta la precarga del ventrículo derecho. Entonces, en la próxima inspiración voy a ver la expresión de la expiración anterior. Por eso que veo que aumentan los picos históricos en inspiración y en expiración van a disminuir. Entonces, la cuenta que se hizo es velocidad picos histórico de la arteria braquial, variación, perdón, es igual a la velocidad pico sistólico máxima menos la mínima sobre la máxima más la mínima sobre 2 y valor de corte 10% con una sensibilidad 74 y una especificidad 95. La verdad que no la usamos mucho, pero la doy como opción. Otra opción es lo mismo, pero con la carótida. Se utilizó un corte, se hizo Doppler a la carótida común y se dieron las comparaciones de los picos históricos de la carótida. La variabilidad de los picos históricos de la velocidad de la carótida común. Y bueno, podría servir para predecir respuestas fluidos. Y lo que se hizo fue, perdón, lo que se hizo fue hacer la cuenta básicamente que era el pico sistólico menos el pico sistólico mayor menos el menor sobre el menor por 100 y el valor de corte era 14%, sensibilidad de especificidad 86%, ¿sí? Y se hizo en paciente con ventilación mecánica con un BTI a 6 mililitros kilo. Entonces este es otro método de predicción de respuesta en base a monitoreo Doppler arterial y lo que se veía era si había aumento de la variabilidad entre inspiración y expiración de los picos sistólicos. Si había más de 14% de variabilidad, podía ser responder a fluidos. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, un paciente que ingresa hipovolémico en un postoperatorio, de repente tiene una hemorragia digestiva o está sangrando la herida o una hemorragia interna, tiene un índice cardíaco bajo y está hipotenso, ustedes le hacen un Doppler y ven que los picos históricos en inspiración son francamente mucho más altos que los picos históricos en expiración. Bueno, habitualmente ese paciente, aparte de estar hipovolémico, posiblemente sea respondedor a fluidos. Entonces, yo, en base a esto, si le paso el líquido, mejoró finalmente lo que me importa, que es el volumen histórico, ¿no? Bueno, acá tenemos otra imagen. El mini desafío de fluidos se pasan 100 centímetros cúbicos en 60 segundos y se mide el BTI pre y posinfusión, ¿sí? Acá la tenemos, y la cuenta que se hizo es el BTI luego del mini desafío, menos el BTI basal, sobre el BTI luego del desafío, más el BTI basal sobre 2, 10% del corte fue el número de corte, y fue útil para predecir respuestas fluidas con una sensibilidad del 95 y especificidad del 78%. Bueno, ¿cómo valor predicción de respuestas fluidas en el resto de los pacientes que tengan respiración espontánea, ritmo cardíaca, ventilación mecánica, con un BT menor a 8 mililitros kilo, mala compliance pulmonar, en fin, que tengan fallo ventricular derecho? Bueno, el paciente puede estar en FA despierto con drive ventilatorio, en fin, no tiene grandes condiciones. Este estudio lo que se hizo fue predecir las respuestas fluidos usando una pausa expiratoria, ¿sí? En pacientes ventilados mecánicamente. Esto no tiene relación con el cobra, porque lo pongo como un buen track, ya que me parece interesante. Fíjense lo que se acá, este es el catéter arterial, lo que se hizo fue una pausa expiratoria. Cuando yo hago una pausa expiratoria, dejo salir todo el aire y no permito que entre la próxima ventilación positiva. De esta forma, estoy generando como aumento del retorno venoso al bajar la presión intratorácica y posiblemente logre mejoría entonces de la presión de pulso, ¿no es cierto? Acá tenemos el ejemplo, este es una curva de presión, se da una pausa y aumenta, fíjense cómo aumenta la presión, la presión arterial. Este es un catéter beta, ¿no es cierto? Entonces, la predicción de la respuesta a fluidos, lo que se dio es un incremento en la presión de pulso mayor a 5% durante una pausa expiratoria. Y bueno, esto lo que necesitamos es que el paciente lo tolere, digamos, básicamente, porque es importante que si el paciente no tolera esta maniobra, obviamente no la podemos hacer, ¿no? Tiene que estar relajado, sedado, tolerar una pausa una pausa que sea de 15 a 20 segundos, más o menos, sí. Y bueno, esa sería la única condición, ¿no es cierto? Que tolere la pausa. 30 segundos, perdón, estaba mirando eso porque no me acordaba. 30 segundos de pausa. Es bastante, pero bueno, esa sería la condición para que la tolere. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. El efecto hemodinámico se manifiesta entre los 12 y 15 segunos. Y se ve la variación de la presión de pulso inicial menos el pospausa sobre el promedio de ambos por 100, la cuenta es un poco compleja, ¿sí? Pero bueno, más del 5% de variabilidad predice respuestas fluidos en un 90 a 100% de especificidad. Bueno, entonces,
Ante un paciente con inestabilidad hemodinámica, si está en ventilación espontánea, yo puedo hacer elevación pasiva de miembros inferiores, colapsabilidad de la vena cava inferior o mi desafío con fluidos. Si tiene ventilación mecánica, elevación pasiva de miembros inferiores, mi desafío fluidos, índice de intensidad de la vena cava, índice de variabilización de la vena yugular, pausa expiratoria. Y si tiene arritmias, bueno, el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior, el diámetro de la vena cava inferior, mi desafío de con fluidos, fascicular racing siempre sirve para todo. Y pausa expiratoria también me sirve en los pacientes con arritmias. Esto es un poco para ordenarnos en qué pacientes hago cada prueba ecográfica. Bien. Después, perdón, esta la voy a pasar. Esta la voy a pasar. Bueno, esta es la última filmina, la otra no iba, se me coló. Así que bueno, esto es todo. No quiero cansar más. Y bueno, si hay alguna pregunta, estoy dispuesto a contestar. Buenísimo. Bien, si hay alguna pregunta, me imagino debe tener varios todavía el relojito en la frente dando vueltas de algunas cositas, porque Sí. tiene mucho que ver con la práctica, sobre todo la utilización del Doppler, que muchos digamos, les toca desarrollar en su evolución como intensivistas, y después encontrar, digamos, también las ventanas, porque uno, desde la teoría, siempre es importante tener los conceptos, y en la práctica, el paciente crítico no siempre nos da las mejores ventanas. No, claro, es un lío. No, a veces no. Sí, claro, pues es totalmente diferente al paciente consultorio. Aquellos quienes han hecho cardiología entenderán cuando vienen a cuidados intensivos que no siempre las posiciones son ventajosas. Y finalmente, Pablo, también hay algunas recomendaciones respecto a tener en consideración el BTI preponderantemente, ya que el diámetro de tracto de salida suele tener una regularidad en el tiempo, el paciente no cambia en el paciente, entonces uno por ahí considera el BTI como una valoración más rápida día a día, ¿no?, del paciente y su mejora con todas estas maniobras que se hacen. Sí, últimamente es lo que más usamos, el BTI. Sí. Claro, porque si no, en todos los pacientes, tener la consideración de hacer la ventana para medir el diámetro de la arteria aorta puede resultar engorroso para muchos. Al principio está bueno hacerlo como el ejercicio para definir cuánto es el cardíaco o el índice cardíaco óptimo, pero luego que conoces al paciente, más o menos entendés el BTI que tiene en una determinada condición y lo vas comparando. Sí, tal cual, el BTI es directamente como surrogado de volumen sistólico, digamos, o sea, uno ya hace el BTI y dice, bueno, el BTI subió, bajó, el volumen sistólico empeoró. Exactamente. Sí, yo les mostré todo, para dejarlo prolijo en la charla. Pero, exactamente, no es que hay que entenderlo así desde la fisiopatología, porque si no, no entra en la cabeza si no se entiende de esta forma. Claro. Sí, y les hablé de la vena cava un poco y de la PVC porque me parece importante como concepto, ¿no? Súper, porque es el refuerzo que venimos haciendo en el módulo, de todo lo que hiciste, Bueno, espero que les haya servido o por lo menos no se haya aburrido. No, yo me quiero hacer una pregunta, pero perdón, porque es una pregunta quizás que no tiene mucho que ver con la charla en sí. Bueno. Si uno está, por ejemplo, en el medio del campo, sí. ¿cómo podemos aplicar de repente clínicamente este tipo de pruebas? Por ejemplo, ¿sirve tomar el pulso? Sí. ¿Se notan esas diferencias en la clínica o no? Bueno, ¿en el medio del campo con qué? O sea, ¿en el medio del campo con un ecógrafo, en el medio del campo con un laboratorio, en el medio del campo sin nada, en el medio del campo con... Clínico nada más, sacando el laboratorio. Bueno, no, lo que pasa, cuanto más datos tengas, más certeza vas a tener de lo que haces. Bueno, yo te puedo decir que ahora está el estudio que compara con la compresión del lecho unguial, o sea, el relleno capilar, digamos, o sea, el relleno capilar, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el ritmo diurético, en fin, vos tenés datos clínicos para agarrarte. Esto es un complemento, pero por ejemplo... Digo, por ejemplo, la prueba de la elevación de las piernas, por ejemplo, si uno lo hace y no tenés un ecógrafo. Bueno, si tenés un ecógrafo, viste que toda la medicina es un poco artesanal también. Y bueno, harás qué sé yo, verás si te baja la frecuencia cardíaca, si te sube la presión arterial, bueno, cosas que te indiquen que están mejorando el volumen sistólico, pero mucho más te puedo decir. No sé si se llega a reducir realmente en la clínica, por eso era la pregunta. Bueno, a lo mejor se puede llegar a reducir, claro, quizás, o sea, yo te voy a contestar, o sea, una cosa es la clase que di, con la experiencia que hay, y otra cosa es lo que yo te puedo contestar de lo que yo siento. Si vos no tenés nada, y le elevás las piernas a un paciente, y te fijás, no sé, los parámetros basales y los parámetros que tenés a los 2-3 minutos de hacer eso, y ves que te bajó la frecuencia cardíaca, que te subió 10 puntos el acetón la TAM, y bueno, a lo mejor ese paciente responde fluido, si lo tenés frío distalmente, tenés más relleno capilar, no sé, en fin, puede ser que ese paciente sea respondedor, pero bueno, esto es difícil porque acá lo que estamos hablando es de las variables de un ecógrafo, y clínicamente sí se puede traducir, pero bueno, ahí va lo que cada uno esté viendo, ¿no? Ok, gracias. Sí, igual como hemos dicho anteriormente, la clínica es totalmente, es igual de importante y hay que verlo en el marco de la... No, y aparte, viste que yo te dije, es un complemento el ecógrafo, lo dije en un momento en la charla, no es que es ecógrafo en la Biblia o nada, es un dato más, tenés láctico, tenés saturación venosa, tenés frecuencia cardíaca, tenés ritmo diurético, tenés perfusión periférica, tenés sensorio, no sé, tenés un montón de cosas. Gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu presencia y muy agradecido. La verdad que la clase está tal cual como la deseábamos, en el tiempo que estamos, porque es una clase que hay que saberla manejar para llegar a tiempo, porque es difícil, y lo hace perfecto. Te agradezco mucho, Pablo, por tu tiempo. No, gracias a vos, che. Un abrazo a todos. Chau. Saludos a Marina. Bueno, chau. Gracias.